Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces a la segunda sesión del curso de la gracia y vamos a hablar hoy de la culpa. Vamos a hablar hoy del tema de la culpa. Libre de culpa se llama la sesión. Luz, ¿me puedes ayudar con Colosenses 2, 13, 14, por favor? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Bien, esa es la partecita que quiero que tengamos en cuenta. El versículo de Colosenses 2, 13, 14. Y dice anulando el acta de decretos. Quiero hacer un énfasis en esa palabrita. El objetivo de esta sesión es entender que nuestra culpa genuina delante de Dios fue completamente anulada en la cruz y que todo sentimiento de culpa remanente que queda no se basa en la realidad. Es Colosenses 2:15. Dice que Satanás fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, antes de que el Señor Jesús exhibiera públicamente en la cruz del Calvario a Satanás, dice anulando el acta de decretos. Esa es la palabra que quiero que tengamos en cuenta. Imagínense que la palabra decreto viene del griego dogma, que significa edicto o acta. Es decir, que el Señor Jesús anuló el acta. Es decir, había un acta en contra nuestra. Había un edicto, había una sentencia en contra nuestra. Y el Señor Jesús, antesito de exhibir públicamente al carcelero, porque lo que está diciendo acá realmente es anulado el acta que los condena, ustedes quedan en libertad y exhibe públicamente al carcelero. Wow, eso es una imagen divina de parte del Señor que está muy relacionada con el tema de la justicia. Nosotros nos relacionamos con Dios el Padre, de dos maneras, una como Padre y una como juez. Esas son las dos maneras en las que nosotros nos relacionamos con el Señor. Entonces, la palabra decreto viene del griego dogma, que significa edicto o acta. Vamos a hacer una declaración, les voy a compartir una pantalla. Vamos a hacer una declaración antes de comenzar nuestra sesión. Vamos a leer aquí todos unánimes y juntos, como si fuéramos uno solo, donde dice: Padre, a través de tu Espíritu, muéstranos las verdades que nos harán libres para experimentar tu regalo de vida en toda su plenitud. Amén. Cristo me perdona y me declara libre de culpa de todos los cargos acumulados en mi contra. Así que, por la autoridad del Señor Jesucristo, echo fuera todo pensamiento acusador y condenatorio en mi mente ahora mismo. Bueno. Cuando Eloy hizo la exposición en la sesión número 1, ¿ya llegó César? Cuando Eloy hizo la exposición en la sesión número 1, estuvimos hablando de unas estadísticas de George Barna que hicieron algunas iglesias de los Estados Unidos. En esas estadísticas estaba la siguiente pregunta. ¿Cree que no vive a la altura de las expectativas de Dios? La pregunta la voy a volver a repetir. Vamos a hacerla acá en esta sesión. ¿Cree usted que no vive a la altura de las expectativas de Dios para usted? El 60% de las personas encuestadas en las iglesias de los Estados Unidos contestaron que sí, que creían que no vivían a la altura de las expectativas del Señor. El problema con una vida llena de culpa es que podemos terminar como los dos hermanos de la sesión pasada, como la historia del hijo pródigo que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo, de la historia de los dos hermanos, porque aquí no solamente hablamos de un hijo que se fue y derrochó, sino de un hijo que se quedó y se apartó del padre aún viviendo en la misma casa. Ese es el problema de la culpabilidad, que podemos terminar como el hijo que se fue, viviendo una vida disipada, viviendo una vida más dada a la diversión, o podemos terminar
como el hijo que se quedó en la casa, lleno de legalismo. No se quedó como un hijo, sino como un esclavo, trabajando, madrugando, haciendo cosas para el padre. Quería agradar al padre y no se dio cuenta que el padre lo amaba simplemente por ser hijo. Entonces el problema de la vida llena de culpabilidad es que podemos acabar convirtiéndonos en el hermano menor o en el hermano mayor. Hola César, bienvenido, que Dios te bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Bien, otra cosa que vimos cuando Eloy hizo la exposición en la semana pasada es que la única motivación que nosotros debemos tener para cualquier cosa que hagamos para el Señor debe ser el amor. Es la única motivación clara y concisa que debemos tener nosotros, el amor. Pero hay unas motivaciones falsas, dijimos, y vamos a empezar a ver desde hoy cuáles son esas motivaciones falsas. Son 4. La culpa, la vergüenza, el miedo y el orgullo. Esas son 4 motivaciones falsas que nos invitan o que nos empujan a hacer cosas para Dios y cosas que el Señor ni siquiera nos ha pedido. Entonces la única motivación real debería ser la motivación del amor. Esas motivaciones falsas arrancan por la culpa, que es la que vamos a ver hoy. Luz, ¿me puedes ayudar con Gálatas 4:15? ¿Qué pasó con aquella alegría que sentían? Puedo decir en favor de ustedes que de haberles sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Dios mío bendito. Y uno lee un poquito más ese versículo. Pablo le dice a la iglesia: oiga, me trataron como a los ángeles, como si el mismo Señor Jesús hubiera ido a visitarlos, dice Pablo en ese versículo. Y luego le reclama: ¿y qué pasó con toda esa alegría que ustedes tenían cuando yo les hablaba? Si yo soy testigo de que ustedes eran capaces de sacarse los ojos por mí, y ahora están bravos conmigo. Yo a veces me he sentido culpable, para utilizar la palabra que estamos enseñando hoy, con ese tipo de cosas, porque he sentido que las personas se han enojado conmigo. No estoy hablando de algo particular acá, sino que en mi experiencia de los 20 años, las personas terminan molestas cuando uno habla la verdad. No mi verdad, sino la verdad de la palabra de Dios. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia aquí. ¿Qué pasó con toda esa alegría? Es decir, ¿qué pasó con la motivación que tenían cuando iniciaron? ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora por qué están enojados? Porque les estoy mencionando algunos versículos. ¿Qué es la culpa? La culpa está relacionada con la conducta. Es decir, la culpa está relacionada con hechos, no con suposiciones. La culpa, de hecho, es un término legal, ¿no? Que se utiliza en justicia. Yo creo que Hernán debe tener un poco de conocimiento sobre esto, porque la culpa está relacionada con hechos de justicia. Si nosotros hicimos algo en contra de la ley, un delito, ¿no? Entonces nos presentan delante de un juez y el juez puede determinar si yo soy culpable, no culpable o inocente. Porque, ojo, que no siempre en la justicia se declara inocente a las personas. Se declaran culpables, no culpables o inocentes. ¿Cuándo son no culpables? Cuando no hay las suficientes pruebas para decir que es culpable. Entonces la culpa está relacionada con algo que hicimos, no con una suposición. No con algo que creímos haber hecho mal, no con un sentimiento, no. La culpa no está relacionada con algo que yo sienta en el corazón. La culpa está relacionada con algo que evidentemente hice y tiene que haber evidencia de verdad. Es un término legal. Culpable es el responsable civil o penal. Luz, ¿me puedes ayudar con Génesis 3:6? No sé si lo tienes allí a la mano. Génesis 3:6. ¿Me puedes ayudar con ese versículo? Entonces la culpa está relacionada con la autoridad legal. Si rompemos las leyes, somos culpables. Si no lo hacemos, somos no culpables o inocentes. Recuerda a los 2 ladrones crucificados, uno a cada lado del Señor. Ya vamos a leer esa historia. No sé si ustedes han visto, dame un segundo, Luz. No sé si ustedes han visto el martillo que usa el juez, ¿no? Cuando el juez pega el martillazo, dice: de este tema no se habla más. Él dictó sentencia. Cuando nosotros hemos cometido un delito, en el caso de la justicia, y hay las pruebas suficientes, el juez dice culpable. En el resto de los países, y esto lo digo muy jocosamente porque esto no está escrito en el material,
Miren, en Europa o en Estados Unidos, las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En Colombia somos culpables hasta que no demostremos lo contrario. Parece que nosotros tuviéramos el juicio a flor de piel y eso nos pasa a todos los colombianos por una cuestión cultural. No, tiene que haber una evidencia. Luz, ¿me regalas el versículo de Génesis 3:6? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Culpables. El Señor dio una orden directa. El Señor dijo, de ese árbol no comerán porque ciertamente morirán. Y Satanás fue y les dijo, mentira, no van a morir, ustedes se van a parecer a Dios. Culpables. Recuerdan que cuando vimos el curso Discipulado Libertad en Cristo, aprendimos que en el Edén Adán y Eva estaban seguros, eran importantes y eran aceptados. Ocurre que la seguridad que ellos tenían, es decir, aquello que comprendemos nosotros como seguridad, donde todas sus necesidades estaban suplidas, esa necesidad, perdón, ese atributo que ellos tenían se volvió una necesidad en nosotros, de la seguridad. Y la seguridad del Edén, después del pecado, se convirtió en culpa y vergüenza. Después recordamos lo que pasó cuando ellos pecaron. El Señor va y los busca, ellos están escondidos detrás de un arbusto, ¿no? Ya habían hecho hojas y se sintieron culpables por lo que habían hecho. Luz, ¿me puedes ayudar con Lucas 23, 39 al 41? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Amén. ¿Qué pasó allí en la cruz? ¿Por qué el Señor está allí crucificado con dos tipos con los cuales no tenía ninguna relación? En aquella época era común crucificar a las personas. No es que la crucifixión nació con Jesús, no. Algunos historiadores dicen que Augusto César crucificó a 30,000 personas. En el año 70, después de Cristo, cuando destruyen el segundo templo, eso se ve en Historia del Cristianismo, el hijo del emperador Vespasiano, Tito, el general Tito, dicen los historiadores que crucificaba a 500 judíos por día. Es decir, que era una práctica común, antes y después del Señor. Era una práctica común. ¿A quién llevaban a la cruz? Esclavos, rebeldes y delincuentes. Los rebeldes eran aquellos que intentaban la sedición, aquellos que intentaban imponerse, y como creían que Jesucristo era el rey de los judíos, a ellos les fastidiaba mucho la palabra rey. Por eso Herodes, cuando Jesucristo es niño, lo persigue, porque a ellos les fastidiaba esa palabra. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían esa categoría. Hoy descubrí una cosa increíble con respecto a la cruz. Un ciudadano romano no podía ser crucificado. Eso me pareció increíble. Se los dejo como un dato histórico. Puede encontrarle algún trasfondo espiritual. ¿Por qué leímos este versículo? Uno de los ladrones dice, hombre, pero es que nosotros merecemos lo que hicimos. Él no ha hecho nada. El segundo ladrón sabía tanto como el primer ladrón que eran culpables. Merecían la muerte por crucifixión, por los crímenes que habían cometido. Ellos estaban recibiendo lo que se merecía. Recordemos el concepto de cuando usted recibe lo que merece, eso se llama justicia. Pero realmente el Señor Jesús no había hecho nada. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús estaba allí? Ellos habían cometido varios delitos. Algunos historiadores dicen que solo los asesinos podían ser crucificados, pero también aquellos que armaban revueltas. Eso quedó más que comprobado. Pero en el caso nuestro, en el caso de la autoridad espiritual, pues nosotros en algún momento tendremos que dar cuenta a Dios. Los dos ladrones por lo menos sabíamos que habían hecho algo, ¿no? Habían cometido un delito.
Ahora, a mí me podrían acusar de alguna cosa, ¿no? Si alguien, por ejemplo, si yo cometí un delito, pero yo siento que no he cometido un delito, no sirve. Es decir, si cometiste un delito, cometiste un delito. No, pero es que mi familia cree que yo soy inocente. No sirve, eres culpable. No, pero es que en mi iglesia todo el mundo cree que yo soy inocente. No, tú eres culpable porque está relacionado con mis actos. ¿Hay culpa genuina? ¿Hay culpa de verdad que se puede sentir en el corazón por algo que hicimos? Hay culpa genuina y hay sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa son otro tema, ¿no? Los sentimientos de culpa están relacionados con aquello que no hicimos, pero que tenemos en nuestro corazón una sensación bastante extraña. Yo tuve una sensación de sentimiento de culpa en un momento muy duro que tuvimos que vivir con nuestra familia. El esposo de mi hermanita menor tomó la fatal decisión hace 15 años de suicidarse. Cuando a mí me llamaron a las 5 de la mañana a contarme que él se había ahorcado, yo me tiré de la cama y lo primero que dije fue, no oré lo suficiente. Y cargué con ese sentimiento de culpa muchos años. Pero más lo cargó mi hermana, la que me sigue porque nosotros somos 3 hermanos. Porque mi cuñado a las 3 de la mañana comenzó a llamarla. Y ella le contestó, él estaba borracho. Y empezó a hablar cosas y mi hermana le colgaba y él volvía y llamaba. Y llegó un momento donde mi hermana no le contestó más. La siguiente llamada fue para decirnos que él se había suicidado. Mi hermana no es creyente como puedo ser yo, pero no sé cómo habrá resuelto ese tema de ese sentimiento de culpa. Ella no ha hecho nada. Ella no ha hecho nada. Yo tuve unas sensaciones muy extrañas con eso que pasó porque yo le reclamé a Dios y le dije, si tú eres el Dios Todopoderoso, ¿por qué no hiciste nada? Si tú podías actuar en la vida de Él, tú podías hacer algo, intervenir. Hace poco el Señor me contestó y me dijo, yo sí hice. Mi hijo fue a la cruz y murió por él también. Solo que él no tomó la determinación de seguirme. Él era de la iglesia, casado en la iglesia, bautizado en la iglesia, pero decidió dejar el camino. Y ese reclamo yo lo tuve guardado en mi corazón porque yo no he sido muy arbitrario con Dios de estarle reclamando. He sido más bien callado con esos temas, pero sí le decía al Señor, ¿por qué no hiciste algo? Y el Señor me dijo, yo sí hice. Y con este tema de la gracia y de que los sentimientos de culpa, si yo no he hecho algo, no tienen por qué estar allí, he logrado resolver este tema. Es un tema doloroso para nuestra familia. Mi hermana menor también sufrió mucho con ese tema porque pues ella se creía responsable de la muerte de él porque habían problemas familiares. Pero hablemos de la culpa genuina, no hablemos de los sentimientos de culpa. Puede que nosotros seamos respetuosos de la ley, puede que yo nunca haya, lo máximo que yo tengo serían multas de tránsito, ¿no? Y eso más ni siquiera porque haga cosas adrede, sino por imprudente, porque no pegué en el blanco. Intenté hacerlo bien y lo máximo que yo tengo son multas de tránsito. Pero ¿cuál es mi posición frente al juez celestial? Para poder responder esta pregunta de la posición de cada persona delante de Dios como juez, tenemos que hablar de la santidad de Dios. ¿Me puedes leer, por favor, Luz, Isaías 6:3? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, tenemos que entender la santidad de Dios. Santo, santo, santo. La palabra se repite 3 veces para enfatizar el alcance inconcebible de su santidad. Una cosa sí sabemos de la santidad de Dios. Es tal la santidad de Dios que no puede tolerar el pecado. No lo soporta, no lo tolera. Él ama a los pecadores, pero no ama al pecado. Y con esto hay que ser muy sensible. Y yo realmente recuerdo siempre a los homosexuales cuando hablo de esto. Porque normalmente nos tildan de homofóbicos y siempre le explico a las personas. Dios ama al pecador, odia su pecado.
No odia al pecador, porque al pecador vino él. Él vino a los enfermos, no a los sanos. Pero es claro que el Señor no tolera el pecado. No lo puede esconder, no lo puede ignorar. No puede hacer eso. El Señor no nos hizo como robots a nosotros. Eso es otra cosa de la cual nosotros ya hemos hablado. En el curso de discipulado Libertad en Cristo nosotros vimos que, para mí fue esto muy revelador, porque aparentemente cuando uno no tiene a Cristo es libre. No, no es libre. ¿Usted sabía que nosotros antes de Cristo no éramos libres? No, éramos absolutamente esclavos del pecado y por una herencia natural de Adán, nosotros éramos esclavos de Satanás, del mundo, de la carne, no teníamos libre albedrío. Podríamos tener una discusión bastante fuerte con algunas personas que están allá afuera. Pero saben, cuando uno llega a los pies del Señor, el libre albedrío comienza a funcionar, como en el Edén. En el Edén, el Señor le dijo a Adán y Eva, de este árbol no comerán, pero jamás intervino. Nunca. Nunca. Nosotros podemos decirle, por ejemplo, a un hijo nuestro que no se suba por una escalera. Quizá el Señor hasta ahí llegue. No te subas por ahí porque te vas a caer. Pero nunca se va a ir a atajar un hijo suyo si se subió por la escalera. El Señor no hace eso. Eso fue lo que pasó en el Edén. Él les dijo, de ese árbol no comerán, porque ciertamente morirán. Y Adán y Eva se acercaron y comieron y el Señor no intervino, porque primaba el libre albedrío. Nosotros no somos robots funcionando a la manera de Dios. Nosotros tenemos la plena capacidad de elegir si andamos hoy en la carne o en el espíritu. Hoy tenemos esa condición. Podemos elegir el bien o el mal. Ahora, hablemos de otra cosa. Pues obvio, nosotros podemos elegir pecar, pero siendo sensibles siempre de que la paga del pecado es muerte. Busqué la palabra pecado y encontré una cosa muy interesante. La palabra pecado viene de una palabra griega que es amartia. Amartia. Los griegos antiguamente, en tiempos de Aristóteles, a esa palabra le daban como un significado y era un error trágico. Cuando alguien se equivocaba trágicamente, usaban esa palabra. Es la misma palabra que usamos nosotros para pecado, amartia. Pero en algunas lenguas, la palabra pecado funciona como la palabra deuda, igual, o la palabra falta. Voy a poner un ejemplo. En el Padre Nuestro, algunas versiones dice perdona nuestras faltas. En otras versiones dice perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Entonces, esa palabra funciona de la misma forma, pecado y deuda. Funciona igual la palabra pecado en algunos idiomas, no en todos, por supuesto que no en todos. Por ejemplo, en el nuestro son dos palabras distintas. La palabra deuda puede llegar a ser una transgresión. La palabra deuda es una transgresión. Entonces, cuando uno comete un delito, para seguir con el tema de la justicia, Hernán de pronto sabe un poco más de esto que yo, casi a todos los delitos le colocan una indemnización. Casi todos los delitos tienen que pagar algo en dinero para restituir. Eso significa que usted tiene una deuda. De hecho, cuando usted le pregunta a una persona que estuvo en la cárcel, dice, pagué cárcel, pagué, porque es el término apropiado. Usted tenía una deuda con el Estado, con el gobierno, con la ley, con la justicia y pagó. ¿Cómo lo pagó? Lo pagó con tiempo, lo pagó con años o lo pagó con dinero. Ahora, si vamos a hablar de justicia, si vamos a seguir hablando de la palabra justicia, quiero hablarles de la palabra, del simbolismo que se usa en la justicia, que es una balanza. Y encontré esto muy interesante. Hace 5.000 años, los egipcios crearon la balanza. Y eso lo llevaron al plano espiritual. Ellos no conocían al Señor, pero lo llevaron al plano espiritual. Cuando momificaban a sus dioses, entre comillas, ¿no?
a sus emperadores, a sus faraones, cuando los momificaban, les sacaban el corazón. Es decir, que momificaban el resto del cuerpo. ¿Y saben qué hacían con el corazón? Lo ponían en una balanza. Y lo medían así. Ponían en la balanza el corazón del faraón y al otro lado de la balanza colocaban una pluma de un avestruz. Y esa pluma representaba la verdad. Si el corazón pesaba más que la verdad, entonces hacían un acta y lo metían en esa fosa con el faraón muerto y decían que no podía estar con los dioses. Y si el corazón era demasiado bueno y pesaba menos que la pluma, entonces daban un acta donde decía que él podía descansar tranquilamente con los dioses. Finalmente a nosotros no nos interesa tanto el trasfondo espiritual de eso. Lo que quiero significar con esto es que esa imagen de esa balanza luego pasó a los romanos y llegó hasta nuestros días, ¿no? Ahora, si hablamos en el plano espiritual nuestro, podríamos poner en la balanza el pecado en un lado y en el otro lado el pago que se hizo por ese pecado. Nosotros todos nacemos con una deuda, ¿no? Desde Adán nacemos con una deuda. La palabra de Dios dice que nacemos destituidos de la gloria de Dios, es decir, nosotros por herencia nacemos muertos espiritualmente. Nacemos con una deuda bastante difícil de pagar. Adán no la pudo pagar, porque esa deuda no se paga con méritos propios. Adán no la pudo pagar, los descendientes de Adán no la pudieron pagar y nosotros no la podemos pagar. Pero ¿cómo es posible que yo desde que nazca con una deuda? ¿Cómo es posible que un bebé desde que nace con una deuda espiritual? ¿Por qué puede pasar eso? Es un concepto bastante difícil de entender. Para aclararlo, vamos a hablar un poco de la deuda externa, por ejemplo. La deuda externa en Colombia hasta abril de 2020 estaba en 144.000 millones de dólares. Es decir, que si trasladamos eso a todos los colombianos, si hoy ustedes tienen a alguien por nacer, si alguien está naciendo por estos días de su familia, si tienen un bebecito en la familia, nació o va a nacer debiendo 11 millones de pesos. ¿Y cómo es posible que un bebé nazca debiendo 11 millones de pesos cuando no se ha comido un tarro de leche? Es exactamente lo mismo que pasa en el plano espiritual. Nosotros nacemos con una deuda y es una deuda impagable. Luz, ¿me puedes ayudar por favor con Romanos 5:19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno fuimos constituidos pecadores, por uno somos constituidos justos. Hay tres maneras de ser culpable. Estamos hablando de la culpa genuina, ¿no? Si nosotros cometemos un delito, tenemos que pagar, tenemos una deuda. Pero si desde que nacemos, hablando en el plano espiritual, nacemos debiendo algo, eso es una culpa genuina, porque espiritualmente nacemos muertos, es decir, que desde que nacemos debiendo algo espiritual. Pero ya cuando nosotros tenemos uso de razón, hay tres maneras de ser culpable. La primera es lo que hemos venido hablando, pues tenemos una inclinación natural a hacer el mal, ¿no? Heredamos de Adán un corazón y pues por más que nosotros queramos hacer, a veces vemos a los niños son bastante crueles, ¿no? Los niños son bastante, nosotros tenemos la oportunidad de tener niños en el colegio hace 10 años y vemos lo duros que pueden llegar a ser los niños, ¿no? Y uno dice, Dios santo, ¿de dónde salió ese niño con tantas cosas, no? Hay niños que realmente son muy tranquilos, pero hay niños que uno bárbaro. Dice, bueno, no sé qué le pasa, ¿no? Y de hecho nosotros casi que estigmatizamos ese tipo de niños, ¿no? No queremos que vengan a la casa a visitarnos. Pero es que hay una condición natural desde Adán.
La segunda sería una rebelión descarada, es decir, aquellos que hacen el mal intencionalmente, aquellos que maquinan, aquellos que se sientan a planear hacer el mal, ¿no? Y hay otra forma, porque estamos viendo las tres maneras de ser culpable. Una es la natural, que la heredamos de Adán. Una es una manera ya más descarnada de hacer maldad, donde maquinamos, pensamos. Y hay otra que es cuando erramos al blanco, es decir, como me ha pasado a mí manejando. Yo no tengo intenciones de cometer una falta en el tránsito, pero he hecho algunos giros indebidos y no sabía. Y eso es errar el blanco. Intenté hacer el bien, me esforcé, pero no lo logré. Esas tres cosas nos llevan a la culpa genuina, a los que están apartados del Señor. Sea cual sea la culpa genuina, sea cual sea la forma como se adquirió esa culpa, si por Adán, si porque usted maquina, bueno, antes de Cristo, o si porque usted intentó hacer lo bueno y no lo hizo, cualquiera de esas tres formas, no hay manera de solucionarlo, por lo menos por nosotros mismos. No hay forma. No hay forma de solucionarlo, por lo menos por nosotros mismos. Entonces, hablando de los hijos de Dios, de los que creemos en Jesucristo, pues ahí es donde realmente entra la gracia de Dios. ¿Cómo podemos deshacernos de la culpa? Cuando una persona era declarada culpable en tiempos de Roma, ¿no? La metían presa y en la puerta de la celda colocaban el acta de delitos que había cometido o de faltas que tenía el condenado, el culpable. Le colocaban un acta en la puerta de la celda. ¡Ta! Se la pegaban allí. Hasta que pagara. Le dejaban el acta allí. Quizá para recordarle lo que debía. No sé cuál sería el propósito de eso, pero allí quedaba. Y eso es lo mismo que dice el versículo que nos leyó Luz Miriam al comienzo. El acta de decretos, el Señor en la cruz la anuló. Esa acta. Teníamos un acta de decretos. Teníamos. Nuestro carcelero Satanás la había colocado allí. Cada persona después de Adán nació con ese certificado de deuda hacia Dios. No somos conscientes, gradualmente tomamos conciencia de esa sensación de culpabilidad, una sensación de no dar la talla. No nos gusta esa sensación, intentamos deshacernos de ella. Solemos intentar algunas de las siguientes tres estrategias. Al final, lo único que queremos es ser justificados. Es lo único que estamos buscando. Entonces, como tenemos esa sensación de culpa y no somos como conscientes de dónde sale eso, nosotros buscamos tres maneras. Primera, la justificación por buenas obras. Voy a hablar de dos tipos de personas. De las personas que no conocen al Señor y de nosotros los hijos de Dios. Entonces, usted puede ver una persona que no conoce a Cristo dando mercados, yendo a misa, ¿no? Una persona que se va a las ollas de las ciudades y lleva comida. Si tiene una tienda, entonces regala un mercado. No sé, es decir, la justificación por las buenas obras, cuando uno no conoce al Señor, siempre está tratando como de hacer algo, ¿no? No sé si usted ha oído el viejo refrán de que el que peca y reza empata, es más o menos eso. Es como que yo tengo que hacer algo, no importa si es rezar, porque rezar es hacer algo, pero es como queriendo equilibrar la balanza. Pero hablemos de los hijos de Dios, pero ¿cómo un hijo de Dios podría actuar por las obras? También. Muchas veces nosotros estamos orando, leyendo la Biblia, yendo a un ayuno con la motivación incorrecta, porque nos sentimos culpables. Es una justificación por buenas obras. Hay personas que creen que yendo a la iglesia, hay personas que creen que dando el diezmo, hay personas que creen tantas cosas. Justificación por buenas obras. La segunda sería por el trasfondo. Perdón, Luz Miriam tiene un versículo para eso preparado, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Nadie será justificado por obras. Nadie. Nadie.
Justificación por trasfondo religioso. ¿Me puedes ayudar con Filipenses 3, 3 al 7? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Me puedes ayudar, por favor, con Mateo 3, 9? Mateo 3, 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Bueno, ahí tenemos dos ejemplos en la palabra de Dios acerca del trasfondo religioso. Los judíos se creían inmunes porque eran hijos de Abraham. Creían que eran como un diplomático, ¿no? Usted ha visto un diplomático, andan en esos carros, se pueden parquear donde quieran, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Porque representan a un país. Y los judíos es como si tuvieran una licencia. Entonces decían, es que nosotros somos hijos de Abraham, y constantemente lo decían. Hay varios versículos que hacen referencia a este tema. Y somos hijos de Abraham, y somos hijos de Abraham. Ahora, cuando Pablo está hablando en Filipenses 3, 3, 7, le está hablando a los judíos realmente y les está diciendo, ustedes me van a venir a mí con sus cuentos de que son fariseos, de que van a la sinagoga y abren el rollo y leen Isaías, pues les voy a decir quién soy yo. Y Pablo tiene todos los argumentos necesarios para decir, si se necesita una justificación religiosa, pues a mí nadie me gana. Y al final Pablo termina diciendo, pero esto lo tengo, ¿por qué? ¿Qué dice Luz? Sin Por valor, pérdida. por pérdida. ¿Y saben cómo dicen los textos originales? Todo esto lo tengo por estiércol. Todo esto lo tengo por esto es esto no sirve. Esto no me justifica. Esto no nos sirve a nosotros. Entonces tenemos la justificación por las buenas obras, tratando nosotros de hacer cosas para equilibrar la balanza, porque nos sentimos culpables, y la justificación por el trasfondo religioso. Entonces, hoy, ¿de qué estaríamos hablando? Soy pastor, soy apóstol, soy, tengo una iglesia de 3,000, es que el Señor me habló, es que el Señor me dijo, y creemos que eso sirve como una justificación. Ahora, quiero hacer una salvedad. No hay nada de malo en la oración, no hay nada de malo en el ayuno, no hay nada de malo en hacer buenas obras. Estamos hablando de que eso nos sirve para justificar, ¿no? Eso nos sirve para hacernos justos delante de Dios. Esa es la palabra correcta. El material lo dice de una manera muy chistosa, ¿no? Aunque a mí no me gusta mucho, porque a mí no me gusta ese tipo de comparaciones, pero el material lo dice así. Nuestro pedigrí religioso no vale nada para Dios sin Cristo y no tiene poder para eliminar nuestra culpa. Tal vez porque yo relaciono pedigrí con los animalitos, ¿no? Entonces no me gusta como hacer esa relación. Bien, la tercera, ¿cuál sería? La tercera sería justificación por comparación. A ver si les suena conocida esta. No, sí, mira que sí, yo tengo ese problema. No, pero yo no soy como fulano, que fulano sí grita a la esposa en público. No, mira que yo a mi esposa pues la miro así como rayado y le volteo los ojos, pero fulanito sí le pega un grito. Y estamos comparándonos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos diciendo, no, sí, mira que pues yo me llevo los lapiceros, ¿no? Pero no como fulanito que se lleva hasta las impresoras de la oficina, ¿no? No, pues sí, es que más o menos así, ¿no? Por comparación. Luz, ¿me puedes ayudar con Lucas 18, 10 al 14? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Bien, entonces la culpa no se resuelve con buenas obras, la culpa no se resuelve con actividad religiosa, la culpa no se resuelve creyéndonos mejores que los demás. Entonces, ¿cómo nos libramos de la culpa? Luz, ¿me puedes ayudar por favor con Romanos 5:17? Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Wow. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tremenda palabra. Colosenses 2:13 al 14. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bien, entonces la única manera de resolver la culpa es con un sustituto, con Cristo. Es muy tremendo saber que el Señor Jesús fue a la cruz a recibir el castigo que yo merecía. Es muy tremendo saber, ahora estábamos viendo un documental con Luz Miriam que se llama Jesús de Nazaret y estábamos viendo cómo los crucificaban en aquella época y cómo torcían la punta de los clavos sobre los dedos. Encontraron fragmentos de huesos de aquella época con clavos incrustados en las manos. Ese castigo que recibió Cristo realmente era para nosotros, era para mí, por lo que yo había hecho y por lo que no había hecho, porque traía una herencia espiritual de Adán perdida. La única forma como se puede solucionar el tema de la culpa es entendiendo que el Señor Jesús tomó nuestra posición. Nosotros estábamos presos y el Señor dijo, yo te dejo libre y entro y pago la condena por ti. ¿Cómo es que la muerte de Jesús en la cruz puede cancelar el certificado de deuda y resolver nuestra culpa? Un criminal romano tenía que pagar su propia deuda cumpliendo un tiempo en la cárcel. Pero técnicamente en aquel tiempo era posible encontrar un sustituto, alguien que tomara su lugar en la celda y cumpliese con el tiempo requerido. Eso es lo que Jesús hizo para toda persona que ha vivido o que jamás vivirá. Su sacrificio basta para equilibrar la balanza de todos los pecados, porque Él es el Dios cuya santidad supera toda imaginación. Cuando Él nos creó y nos dio libre albedrío, sabía que inevitablemente llegaría el momento de entregar su vida por pura gracia. Y la gracia de Dios es así. Él no nos obliga a aceptarla de forma gratuita. Cada persona elige aceptarla, pero si usted lo hace, listo. No hay más. Está hecho. Está completado para siempre. Esa misma fe que nosotros usamos para creer que el Señor fue levantado entre los muertos, esa misma fe que nosotros tenemos para creer que somos salvos confesando el nombre del Señor Jesús, creyéndolo en el corazón, esa misma fe es la que tenemos que usar hoy para entender que nuestro pecado fue perdonado, que no hay culpa sobre nuestras vidas, ninguna culpa, ninguna, por genuina que sea, el Señor tomó nuestro lugar. Mateo 27:50, Luz. ¿Me puedes ayudar? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Mas Jesús,
habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Clamado a gran voz. Cuando el preso en Roma había pagado su condena, ya había cumplido el tiempo, entonces el juez cogía esa acta que estaba en la puerta y le colocaba un sello. Cancelado. ¿Me puedes ayudar con Juan 19:30? Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esa palabra que leyó Luz Miriam ahorita de Mateo 27:50, donde el Señor alzó la voz, coincide con este versículo de Juan 19:30. Es el mismo momento. Y el Señor dice, en esa versión, ¿cómo dice Luz? Todo está cumplido. Todo todo se está ha cumplido. Bueno, lo que les acabé de explicar del juez, cuando una persona cumple su condena, quitan el acta de la celda, le colocan cancelado, es la misma palabra que usó el Señor Jesús en la cruz. Es del griego teleo, significa cumplido, satisfecho, perfecto, terminado. Todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuánta culpa tenemos todavía por nuestros pecados? Ninguna. Ninguna en absoluto. El sacrificio del Hijo de Dios es capaz de compensar el peso de la culpa de nuestro pecado. Ahora, cuando uno va a una corte, cuando uno va a donde el juez, porque hay pruebas, porque uno cometió un delito, yo les explicaba al comienzo que hay dos formas de exonerarlo. Uno es diciéndole no culpable, que es cuando no se reúnen las pruebas suficientes, y otra es diciendo inocente, pero no son lo mismo, son dos conceptos distintos. Pues el Señor Jesús no usa el concepto de no culpable, usa el concepto de inocente. Tú y yo somos inocentes. ¿Cómo puede pasar eso? Es como si no hubiéramos hecho nada. El Señor borró todo. La palabra de Dios dice que todos nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero el Señor dice la Biblia que se olvida de mi pecado. Eso es literalmente imposible porque Él todo lo sabe. ¿Saben por qué esas palabras están escritas en la palabra de Dios? Porque para Él ese pecado que yo cometí no existe. Nunca lo va a sacar del fondo del mar para rastrillármelo en la cara, para sacarme los cueritos al sol, para hacerme sentir culpable. Jamás, jamás el Señor Jesús va a sacar alguno de mis pecados, por duro que haya sido, para decirme, mira, tú todavía me debes esto. Realmente somos inocentes. Realmente no queda nada. Realmente todo fue pagado. Simón y la mujer pecadora. Luz, ¿me puedes ayudar con Lucas 7, 36, 50? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos.
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesús al fariseo? No le estaba exigiendo nada. ¿Saben qué ocurría en aquella época? Él era judío, el tipo que invitó al Señor Jesús, ¿no? Era un fariseo, ¿no? Y ellos debían cumplir con algunos rituales. Mire que el Señor Jesús no le estaba pidiendo nada extra. El Señor Jesús le está diciendo, ni siquiera hiciste lo que debías hacer, porque las visitas en aquel tiempo se atendían de esta manera. Se sacaba agua para los pies porque ellos caminaban demasiado y había demasiado mugre en los pies de las personas, de manera que tenían que poner agua para los pies, los recibían con un beso y los ungían con aceite. Pero eso era parte de una tradición y de un ritual de los fariseos y de los judíos. Y el Señor Jesús le está diciendo al fariseo, ni siquiera hiciste lo que te correspondía. Ni siquiera lo que te tocaba hacer. El Señor no le está reclamando que hiciera nada más. Y las tres cosas, los tres símbolos, los tres elementos que debió hacer el fariseo, los hace la mujer sin saber. Le enjuaga con sus lágrimas los pies, le besa los pies y derrama un perfume sobre sus pies. ¡Wow! Y ella no tenía la religiosidad en su corazón. El Señor le dice, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tal vez el hombre no tenía un sentimiento de culpa, ¿no? Ella se sentía culpable. Tal vez él era demasiado religioso y no sentía ningún tipo de culpa. No creían mucho en el Mesías. Porque un hombre respetuoso de la ley, de buena reputación, permanece culpable delante de Dios, mientras que la mujer que había llevado hasta ese momento una vida pecaminosa es declarada libre de culpa? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ves lo que marca la diferencia entre los dos? No es la cantidad de pecado de cada uno, ni la gravedad de los pecados. Es que uno respondió a Jesús con fe y el otro no. Lo mismo sucedió con los dos ladrones en la cruz. Uno respondió con fe y el otro no. Efesios 2:8. Luz, ¿me ayudas por favor? ¿No lo tienes allí, no? Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ser declarado inocente es un regalo de la pura gracia de Dios y se activa por la fe. Por la fe en Jesucristo disfrutamos de su gracia. Aquí estamos, perdonados, justificados y en paz con Dios. La guerra terminó. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Ninguna significa ninguna. Hoy, como la mujer, puedes salir en paz de aquí, sabiendo que tu verdadera culpa desapareció para siempre. Ahora, una cosa es la culpa genuina y otra cosa son los sentimientos de culpa. Ya había hablado de eso al comienzo.
Si usted no ha hecho algo y tiene sentimientos de culpa, puede liberarse de eso, porque allí no hay nada que le pueda acusar. La culpa no está relacionada con sentir, la culpa está relacionada con algo que yo hice. Pablo descubrió un pecado serio en la iglesia de Corinto. A diferencia del hermano menor, ellos no eran conscientes del problema y no habían llegado al arrepentimiento. Pablo escribió una carta muy dura a la iglesia de Corinto para ayudarles a tomar conciencia de su pecado y agonizó al escribirla. Pero se puede ver el regocijo por el efecto positivo que la primera había tenido sobre ellos. Segunda de Corintios 7, 9 al 10, Luz, ¿me puedes ayudar? Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. La pregunta para nosotros aquí sería, ¿de qué manera nosotros nos arrepentimos? Porque hay un arrepentimiento a la manera, hay un dolor a la manera del mundo y hay un dolor a la manera de los hermanos de Corinto. Ahora, esto lo podemos ver claramente en dos ejemplos. ¿Cómo actuó Judas y cómo actuó Pedro? Tal vez lo que hizo Pedro fue tan grave como lo que hizo Judas, porque Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, Judas tomó una fatal determinación. Pedro, en Juan 21, después sería restituido. El Señor le hace una pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y lo restituye diciéndole: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros cuando tenemos culpa genuina? Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando peco? Realmente, cuando yo cometo un pecado, ¿qué debo hacer? Ponernos de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Nos arrepentimos, cambiamos nuestra forma de pensar sobre nuestro pecado y nos apartamos de él. Se restaura la intimidad con Cristo, limpia nuestro espíritu, alma y cuerpo de la corrupción del pecado por la sangre de Jesús, sin tristeza. Y si todavía me siento culpable, pues pueden pasar 3 cosas. Puede ser que sus sentimientos le están mintiendo. Si usted todavía se siente culpable después de haberse arrepentido, pueden pasar 3 cosas. Sus sentimientos le están mintiendo, su conciencia, es decir, usted todavía no es consciente de la maravilla del perdón de Cristo. Y la tercera sería que Satanás lo está acusando. Satanás es el acusador de los hermanos. Hay 3 formas, entonces. Hay una culpa genuina. Yo me arrepiento cuando de verdad cometo un pecado. Un arrepentimiento que me lleva a estar en paz con Dios. Pero si no me siento todavía libre, voy a repetir estas 3 cosas. Los sentimientos le están mintiendo, no es consciente de la maravilla del perdón de Cristo, o Satanás lo está acusando. En cualquier caso, la solución es centrarte en la verdad de que has sido perdonado, declarado libre de culpa y hecho limpio en Cristo. Luz, ¿me puedes ayudar con Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Me ayudas con Miqueas 7:19? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ahí tenemos 3 figuras de lo que el Señor está haciendo con nuestro pecado, hizo con nuestro pecado en la cruz del Calvario. Primero,
Si nuestros pecados son rojos, como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Segundo, el Señor triturará nuestro pecado, dice Miqueas 7:19. Pisoteará, triturará, deshará. Y la tercera figura, Él arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Ahora, en el tema que yo les hablé ahorita de el Señor arroja nuestro pecado al fondo del mar, yo creo que, pues, no sé si ustedes saben que la parte más profunda del océano se encuentra cerca de Filipinas, en la fosa de las Marianas. La parte más profunda del océano mide 11 kilómetros. 11 kilómetros. La presión allá abajo es de 1100 veces la que experimentamos en la superficie. 1100 veces. La presión es 1100 veces mayor que la que experimentamos en la superficie. Y una persona común y corriente puede aguantar 21 veces la presión que tenemos en la superficie. Es decir, que a nosotros, los hijos de Dios, o a cualquier persona, nos falta un poquito para llegar a recoger el pecado que está allá al fondo y volvérnoslo a untar y volvérnoslo a poner, o lo que es peor, estarle diciendo a nuestros hermanos: es que yo lo conozco a usted y hace 10 años usted cometió este pecado. Es que usted no tiene nada que decirme porque usted, es que usted, y es que usted, y es que usted. Cuando uno hace eso, realmente tiene que revisar si perdonó. Porque no tendríamos por qué estar recordando con tanto detalle tantas cosas. Lamentablemente, por alguna razón fisiológica, las mujeres tienen una mayor capacidad para recordar los detalles porque ellas tienen un vínculo más emocional que nosotros. Nosotros podemos hacer cosas y ni siquiera nos damos cuenta que pasaron, pero las mujeres pueden recordar el color de la camisa. Mi mamá puede recordar con qué zapatos iba vestido mi papá en el año 71 y hacia dónde iba y para dónde iba y con quién iba. Al fondo del mar. El abismo Challenger es la zona más profunda en la fosa de las Marianas. Tiene 2 kilómetros más que el monte Everest. Es decir, si lo midiéramos hacia arriba, la fosa más profunda tiene 2 kilómetros más que el monte Everest. Yo creo que eso es una imagen que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, para nosotros y para con el amor que les tenemos a los demás. Cada que el diablo venga a recordarle su pecado, está en el fondo del mar. Fue pisoteado. Era rojo, era oscuro, era fuerte y el Señor lo ha dejado blanco como la lana. Lucas 5, 15:7, por favor. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Esto no es charlatanería religiosa o pensamiento positivo. Es la verdad. No hay ninguna condenación. Ninguna. Ninguna. Ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Voy a colocar aquí algunas mentiras, a ver si de pronto identificamos alguna nosotros. Sacar a la luz el pensamiento errado. ¿Ahí lo están viendo todos? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿recuerdan su lista de mentiras? ¿Recuerdan que ya tienen que empezar a hacer una lista de mentiras con las 4 motivaciones falsas? La culpa, la vergüenza, el miedo y el orgullo. Hoy tenemos la culpa. Todo aquello que Dios le haya mostrado como una mentira hoy, por favor empiece a escribirlo, porque va a ser necesario el día que hagamos los pasos para experimentar la gracia. Aquí hay una lista de mentiras, dice, al final utiliza tu lista de mentiras de esta guía para apuntar cualquier área donde descubras que tu pensar no concuerda con lo que Dios dice en su palabra. Pensamientos cerrados. Solo recibo perdón si confieso mi pecado, muy compungido y lloro por ellos. Eso es una mentira. Sentirme culpable por mis pecados es la mejor protección para no cometerlos nuevamente.
Mis pecados son demasiado grandes para recibir perdón. La culpa es una buena manera de motivar a otros a hacer el bien. Acá hay una lista de 4, pero si el Señor le ha ido mostrando, si el Señor le ha traído a su mente, si el Señor le recuerda alguna cosa, por favor escríbala en su lista de mentiras, por favor. Voy a volver a recordar estos versículos. Isaías 1:18. Venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son tus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Isaías 1:18. Miqueas 7:19 dice, vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Hermanos, solo me resta decirles que nuestra única motivación en los caminos del Señor tiene que ser el amor.